en reconocerse en nuestro país, que es la nación One Piece, ¿no? ¿Cuántos integran esta comunidad o esta nación indígena, esto en el Amazonas? Pues tenemos a uno de ellos, que es el coordinador de la iniciativa Cuencas Sagradas, ese señor Bryce Pérez, está con nosotros. Usted representa a la comunidad One Piece, esto en el Amazonas, que es la primera nación indígena ser reconocida en nuestro país. Sí, buenas tardes, señorita Rome. Sí, es cierto que los One Piece nos constituimos el año 2015 como el primer gobierno territorial autónomo de la nación One Piece. Pero antes de hablar de los One Piece, yo quiero un poco hablar de la cuenca amazónica. Hace poco he estado viendo ahí cuál es el trabajo, la misión que cumple la cuenca amazónica. La cuenca sagrada. La cuenca amazónica, primero, esta cuenca que alberga una alta biodiversidad y una gran riqueza cultural. ¿Sí? Y la bioregión de las cuencas sagradas está toda la Amazonía del Ecuador y una parte de la Amazonía de Perú. Allí estamos 600.000 indígenas de varios pueblos y nacionalidades amazónicas. Ahí estamos estamos en territorio de 35 millones de hectáreas más o menos. Ahí están las cuencas sagradas. Pero también allí estamos los One Piece, una de las naciones originarias. De estas 35 estamos viviendo allá. Allí tenemos nosotros 1.300.000 hectáreas de territorio ancestral. Allí vivimos más de 7.000 años los One Piece. Ahora, también el valor es porque en este espacio de nuestra Amazonía hay bosques intactos, ¿no? Donde no ha habido todavía esta presencia, ¿no? del humano, por así decirlo, que sabemos que en otros sectores de la Amazonía sí han causado mucho impacto. Sin embargo, esta es una reserva natural a la que todos debemos de proteger. Incluso hay como dato, ¿no? de que este bosque, este gran bosque, captura 77 millones de toneladas de CO2. Es la reserva ambiental, la reserva, y es nuestra Amazonía, por eso que se le cuida tanto, y eso es reconocido a nivel mundial. Usted representa a esta comunidad One Piece. Cuéntenos más, ¿cuántos? Nos habla de 600.000 integrantes de las comunidades indígenas que están a lo largo de esta cuenca. Sí, los One Piece, en este territorio de 1.300.000 hectáreas, vivimos 16.000 One Piece. 16.000. En un estudio que hemos hecho los One Piece, porque yo hace poco he dejado de ser el primer presidente del gobierno autónomo de esta nación, hemos hecho un estudio y nos hemos dado cuenta con este estudio que el 98% del bosque del territorio One Piece está intacto. Estudios que hemos hecho con RFN del gobierno de Noruega. Pero también hemos hecho otro estudio donde este bosque en un año captura 57 millones de toneladas de carbono. Eso comparas con el compromiso que ha hecho el gobierno del Perú en la cumbre climática, que en 10 años capturaría 100 millones de toneladas. Nosotros en 2 años superamos esa captura de carbono para el mundo. Entonces eso significa que el trabajo que hemos hecho no es de ayer, sino viene de miles de años, ¿no? Desde hace 7.000 años venimos capturando carbono para la humanidad. Por eso es que es importante la función que tienen los bosques tropicales de la cuenca amazónica. Si estamos hablando de solo el territorio One Piece, de 1.300.000 hectáreas, y las cuencas sagradas, donde soy coordinador territorial, estamos hablando de 35 millones, estamos hablando de mucho más millones de captura de carbono para el mundo. Y es por eso fundamental que trabajemos todos, hombres y mujeres, peruanos y no peruanos, en el mundo. Es la reserva en el mundo. Porque es la reserva, es el corazón del planeta. No hablemos del pulmón, pero es el corazón que no lo estamos cuidando, señorita Rome. El problema es que las actividades petroleras se están contaminando demasiado y no se está haciendo nada para ese pulmón del planeta o el corazón del planeta. ¿Dónde han identificado estas actividades petroleras que se supone, se entiende que debe de ser bajo los estudios, bajo los protocolos de menor impacto, ¿no? a las comunidades? Pero si usted nos está hablando de que esto realmente es el gran temor que ustedes tienen, es porque de repente las cosas no son como se dicen, ¿no? Por supuesto. ¿En qué sector ustedes han identificado? En el territorio One Piece tenemos el paseo del oleoducto que viene desde la base de Trompeteros, ¿sí? El oleoducto norperuano,
es esto que está en las cuencas sagradas, también está en el lote 192. Todos estos espacios de las cuencas sagradas han sido contaminadas durante 50 años de actividad petrolera. Y no quisiéramos nosotros que esto vuelva a ocurrir. Tenemos la presencia en el lote 64 de Petroperú mismo. Los pasivos ambientales están ahí, no se ha hecho ninguna remediación, pese a que estamos hablando del pulmón del planeta, señorita Romy. Entonces yo creo que eso es importante allí. Claro. Evitar que haya más presencia de actividades petroleras, y los compromisos mundiales de los gobiernos son de reducir la actividad petrolera, ya de no utilizar los combustibles fósiles. Usted mismo estaba viendo en el programa anterior o antes de esto, sí. Estamos hablando del agua dulce que ya no va a haber. La Amazonía alberga el agua dulce, un gran porcentaje, pero si no lo cuidamos, esto se contamina y va a ser un problema serio para la humanidad. Los científicos están diciendo que nos quedan solamente 600 años de oxígeno. En esta cumbre mundial última de cambio climático se discutió ese tema y se dijo que sí se va a apoyar a la Amazonía. Pero casi nada se está haciendo desde los programas nacionales para conservar la Amazonía. Por ejemplo, los pueblos en aislamiento voluntario, abandonados, recién hoy día se ha reconocido la existencia de estos pueblos en Napo Tigre. ¿En el río Napo? En Napo Tigre, una reserva territorial, recién se ha reconocido la existencia de estos pueblos en aislamiento voluntario. Sin embargo, no se ha dicho todavía la creación de esta reserva territorial para la existencia de estos pueblos que están en aislamiento voluntario. Entonces hay mucho que hacer, y las cuencas sagradas, la iniciativa de cuencas sagradas, que es una iniciativa que hemos hecho las organizaciones indígenas de Ecuador y de Perú y la sociedad civil. Entonces, trabajar para poder proteger esta Amazonía, para que siga existiendo la humanidad, porque sin Amazonía no hemos hecho nada para la humanidad. Así es, y lo que su presencia aquí esta tarde con nosotros nos permite conocer la realidad, ¿no? Porque desde la capital podemos recibir algunas informaciones, pero usted se encuentra en el lugar. Sus hermanos de estas comunidades, la comunidad Huampi, cuando usted mencionaba del oleoducto norperuano, como un ejemplo, se entiende de que la extracción o el traslado del petróleo debe de ser bajo los estándares, ¿no? Sin mayor afectación. ¿Usted nos quiere dar a conocer en todo caso que hay derrames en el traslado de este combustible, del petróleo? Por supuesto, ha habido varios derrames. En los últimos 20 años ha habido muchísimos derrames. ¿Alguno reciente? En Mayuriaga, en Chiriaco, los del Puinamut tienen varios derrames en el Bajo Marañón. Así que pero eso ¿dónde es? ¿Es por roturas, por roturas del mismo oleoducto? Sí, por las uniones, por los tubos que ya tienen demasiado tiempo, que ya están oxidados y no soportan el pase del petróleo, y esto se rompe y empieza a contaminar los ríos, las cochas donde existen los peces que se alimenta la población de allá. Un sector específico, díganos. Donde actualmente esté una situación así. Mayuriaga. Mayuriaga, sí. Hasta ahora no se ha hecho ninguna limpieza y hasta ahora está ahí. No se ha recuperado todo este petróleo que se ha... No se han reparado tampoco esas tuberías. No se han reparado tampoco las tuberías. Se ha exigido a los gobiernos anteriores a que vayan y puedan ellos hacer esta recuperación de la tubería, pero no se ha hecho nada. Si el petróleo sigue pasando, se sigue extrayendo de estos lotes, se lleva al norte del país, entendemos, ¿no? A Talara tal vez, y a su paso sigue bueno, dejando estas huellas. Por supuesto que sí se ha reparado esto, pero el derrame que ha habido, eso no se ha podido recuperar para poder hacer la limpieza total de toda la contaminación que ha habido, señorita Romy. O sea, el petróleo ha ido a los cauces del río y ha contaminado el Morona, el Marañón y el Amazonas. Y por ende entendemos flora, fauna afectada, afectada, ¿no? Así es, afectada. Eso han sido problemas serios que han habido. Señor Bryce, disculpe, cuando usted menciona de que ustedes son la primera nación, ¿no?, en ser reconocida en el Perú, la primera nación como la nación Huampis, la nación indígena, esto es avalado por la OIT y las Naciones Unidas. Sí, ¿eso qué le implica? ¿Le da sus propios lineamientos de poder dirigirse? ¿Cómo es que actúan con el gobierno central? ¿Cómo es la delimitación? Sí,
Lo que pasa es que cuando nosotros nos autoproclamamos como gobierno territorial de la nación One Piece, hicimos todo este estudio y las Naciones Unidas le ha interesado, porque las Naciones Unidas también está preocupado por la situación de la Amazonía, y a nosotros las Naciones Unidas nos ha aperturado un espacio para registrarnos en un registro que se llama el registro TICA. Yo presido los territorios indígenas y áreas conservadas por comunidades locales a nivel de América Latina. Soy el presidente. Entonces, hemos dado ese espacio a la nación One Piece para que se inscriba como área protegida en el mundo todo este espacio de los 1.300.000. O sea, con esto hay un reconocimiento de las Naciones Unidas como área protegida de todo el territorio integral de la nación One Piece. Y podemos nosotros, en alianza con el gobierno nacional, poder proteger todo este territorio para evitar la tala ilegal de madera, la minería ilegal y otras actividades, el narcotráfico, otras actividades ilícitas que puedan afectar el bosque, los ríos, el aire mismo. Y que afecta a 16.000 peruanos, ¿no?, de la comunidad indígena. Y no solo los 16.000, señorita Romy, toda esta contaminación baja hacia el Marañón, al Amazonas, y esto llega hasta el Atlántico. Porque estamos hablando de una afectación de toda esta población que vive en las riberas de estos ríos. Así es, lo que ocurre es que a veces por la distancia, ¿no?, la lejanía misma, no ponemos atención a lo que viene ocurriendo, ¿no?, en esta parte del país, pero le agradecemos por contarnos, por compartir de lo que viene pasando en esta comunidad One Piece. Y finalmente, señor Pérez, si usted tuviera que hacer un llamado en estos momentos, ¿a quiénes se tendría que dirigir para tener ese respaldo, ese apoyo que ustedes requieren? A propósito que ustedes en la Plaza San Martín vienen realizando una exposición de lo último que mencionaba, ¿no?, que es el derrame de petróleo en las comunidades indígenas. Sí. Una exposición denominada Las Sombras del Petróleo, que esto es de años, esto no es de ahora, esto es años. Así es. Nos tendría que dirigirme, le decía, por favor, para que puedan recibir el apoyo. Usted se encuentra acá en Lima. Sí. Cuéntenos, ¿a quién quiere usted hacer un llamado? A las instituciones ambientalistas, a las instituciones de conservación, al gobierno del Perú. Nosotros le presentamos ya un pedido al presidente de la República cuando asumió recién, para que nos apoye a que primero hagamos esta limpieza de derrames de petróleo que hay en la Amazonía, después también el reconocimiento integral de los territorios de los pueblos en autonomía y el trabajo de las cuencas sagradas, que estamos luchando por conservar esta cuenca amazónica que alberga mucha diversidad biológica para el mundo. Tenemos agua dulce en la Amazonía, entonces trabajar ahí, y que esta exposición fotográfica que iniciamos el 22 de junio y que va a estar hasta el 7 de agosto aquí en Lima, estamos pensando hacer en otras ciudades que todavía no sabemos dónde. Que sirva para visibilizar, ¿no?, lo que viene visibilizar pasando. Todo lo que está ocurriendo en la Amazonía. ¿Sí? Muy bien, lo que está ocurriendo en la Amazonía y que nos debe de preocupar a todos los peruanos, a las autoridades también. Usted ha hecho muy bien el llamado a los entes que corresponden y los llamados a tomar acciones y acciones prontas, ¿no? Estamos hablando de las cuencas sagradas, el corazón del planeta que habita en la Amazonía. Muy bien, nos vamos entonces a la pausa comercial. Agradecemos a Rice Pérez, coordinador de iniciativa Cuencas Sagradas, con nosotros. Nos vamos a la pausa.